Basta. Rompe el silencio, no a la tortura. Una campaña del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado ITI. En consorcio con la Defensoría del Pueblo y Proyecto Mundo. Financiado por la Unión Europea a través del proyecto Con Buena Razón. Y con el apoyo de la Coalición Ciudadana contra la Tortura y Guaynatambo, Red de la Diversidad. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos en la lucha para la igualdad. Me detienen a mí en la puerta de mi domicilio. Se supone que ya ellos habían logrado cierta información sobre mi actividad política, entonces vienen y no me encuentran primero en la casa y detienen a mi hermana menor. Entonces era menor de edad, pero la dictadura no respetaba nada, ¿no? Entonces, y cuando yo llego me detienen a mí. De allí pasamos al DOP, que era el Departamento de Orden Político. Era el lugar en donde se hacían los interrogatorios. Todos los interrogatorios eran en base a tortura. Para ser muy breve, porque son cuestiones que no es fácil recordar, ¿no? Bueno, desde los golpes utilizaban una especie de garrotes semiflexibles. Era un personal muy entrenado porque, bueno, yo caí el año 76, Ya para eso los métodos de represión también habían afinado sus técnicas, ya no había una represión masiva, era una represión muy selectiva. De manera que a uno le dañaban el cuerpo, pero le dejaban la cara lo más sana posible, ¿no? Porque ellos tenían una técnica de luego sacar a la persona detenida a la calle para ver quién le hablaba o quién le dirigía la palabra y poder seguir cogiendo a otros compañeros, ¿no? Otra vez con esas historias de la dictadura, ya sé que fueron terribles, pero son pues de la historia pasada. ¿Acaso no te acuerdas de lo que hablamos el otro día? De que eso también sigue ocurriendo hoy en día. Son otros casos, otras maneras a veces, pero sigue ocurriendo en nuestro país y en el mundo. ¿No será mucha imaginación? ¿Como que quieren exagerar las cosas? ¿Será? Sabemos que en dictaduras se torturó. Se utilizó el Estado como un sistema represivo para dominar un país entero. Ahora, uno piensa que con la democracia la tortura se acabó, pero hay que saber que aun si hay elecciones libres en un país que quiere reencontrar la democracia, el sistema estatal no cambia. Puede haber nuevos políticos, hay un parlamento, hay un gobierno democráticamente elegido, pero el sistema judicial, policial y militar raramente cambia con la venida de un gobierno democráticamente elegido. Eso yo pienso que hay que estar muy conscientes si se quiere entender por qué estamos hoy en democracia, después de 40 años de democracia, con temas que tienen que ver con una mentalidad represiva. ¿Y quién dijo eso? Tanto hablar de tortura, parece que hasta fantasmas ya nos están visitando. Es pues don Andrés, el que sabe venir con doña Emma. Ah, ¿y de cómo por aquí? Yo le invité a que nos siga charlando de estos temas. Yo me he quedado como picada con la conversación del otro día. Está bien, pero a la próxima me consultas antes. Creo que es importante que nos pongamos de acuerdo. Ya, no te pongas tan no sé cómo, pero está bien. La próxima te consulto antes. Pero yo sigo pensando que eso de la tortura en nuestros días es una cosa muy aislada. No hay que darle tanta importancia. No sé, Che. Ya estuve averiguando un poco y parece que una de las cosas que provoca la tortura hoy en día es que no se sigue el debido proceso. ¿El debido proceso? ¿Qué cosita es eso?
En épocas de dictadura no hay debido proceso, se trata de culpar según los intereses existentes. ¿Y qué significa el debido proceso? El respeto a la presunción de inocencia, eso es el primer punto. Pero en Bolivia hasta hoy no hay un respeto a la presunción de inocencia. Se investiga un caso, se lo detiene y después se investiga. Se pide 6 meses de detención preventiva para investigar, cuando en un Estado democrático que respeta el debido proceso, tiene que tener haber hecho el trabajo debido de investigación, donde hay indicios suficientes para pensar que esta persona tiene una responsabilidad en el caso tratado. Es que tenemos una justicia que no sabe lo que es investigar, que no sabe lo que es una investigación científica. Y eso tiene por efecto que la justicia de hoy necesita una policía que torture, que utilice malos tratos, que no trate con respeto a las personas donde se supone que ha cometido un acto delictivo. Cuando hablan de casos, presentan como indicios lo que son suposiciones. El indicio es ya que uno tiene pruebas bastante sólidas para poder decir quién es culpable y por qué. Pero la justicia boliviana no la tiene. Veamos eso, don Andrés. Para entender mejor, ¿por qué no me cuenta un casito claro? Si no puedo pensar que solo es un decir y no tan verdad. Ustedes todos deben recordarse del caso del bebé Alexander, del bebé que muere después sobre una presunta violación a sus 8 meses. Y en este caso, ¿qué hace la justicia? Detiene unas 10 personas. No tenía ninguna lógica de detener 10 personas por un acto dicho de violación. Pero ¿por qué lo hacía la justicia? Como no saben investigar, tienen que dar impresión a la población que son eficaces. Entonces se atacan a personas destrozando vidas enteras, porque una persona en general, si ya ha estado una vez en la cárcel, es estigmatizada, que sea culpable o no. Que es ir dañando la población civil para querer dar una impresión de seriedad de una justicia, pero que no sabe investigar. En el caso de Vive Alexander, tomaron una opinión en serio de la pretendida violación anal, cuando 2 otros peritos habían dicho que no era violación. Científicamente, si hay una situación de esa dimensión, son a los fiscales de pedir una tercera opinión o cuarta de un experto internacional, por ejemplo, para ver qué es la verdad. Pero no lo han hecho. No han tomado en serio la pericia de una médica del IDIF y no han tomado en serio la pericia de un capitán de la policía que también no afirmó claramente eso no es una violación. Nosotros en el ITI hemos estado atendiendo varios de estos casos en la cárcel, entre otros al doctor Gieri Fernández, cuya madre ha peleado con un coraje increíble luchando porque se haga justicia, el debido proceso y se respete la presunción de inocencia por demás. Este caso emblemático, donde después el doctor Fernández fue liberado porque no había pruebas ninguna de violación, es un ejemplo, pero de esos casos tenemos muchos ejemplos. Uy, qué terrible, no lo sabía. Y saber que ese doctor pasó más de 7 años en la cárcel sin ninguna prueba en su contra.
me da una mezcla de pena y rabia. No puede ser. ¿Y por qué pasan estas cosas? Es como si derechos humanos y justicia estén de lados opuestos. ¿Cuántas veces tenemos que denunciar un trato que no respeta los derechos humanos en la justicia actual? Muchos jueces ni les interesa estudiar los derechos humanos. Eso son en la mentalidad productos de una mentalidad dictatorial. Pero lo que me parece importante es que está claro que si se quiere una reforma de la justicia, no es un tema de leyes en primero, es un problema de formación, que tengamos operadores de justicia que saben lo que es un buen investigador, cómo se puede verificar una buena investigación, que exigen esa investigación y que no reaccionen porque alguien me cae simpático o antipático, o simplemente porque necesito un culpable ante la población. ¿Y la policía? ¿Acaso no está para protegernos? Hablando de la justicia, ya mencioné la policía. La policía también es hecha de lo que hace la policía y la justicia. Y como la justicia necesita un sistema policial que sabe intimidar, que sabe torturar, para sacar información, para sacar confesión, aunque sean confesión prohibidas, porque bajo presión es contra los derechos humanos, no es válida la confesión. Pero como la justicia necesita ese tipo de policías, los tiene. Están al servicio de la justicia. Y la justicia no va a mejorar tanto tiempo que la justicia no mejore. Vale lo mismo, la justicia no va a mejorar con una policía que no sabe investigar. Basta de masacre por gobiernos de turno. Basta de violencia en la familia y el mundo. Basta de abuso policíaco hasta en prisiones. Basta de raptos, secuestros a los pensadores. A las 22 o 23 de ese día llegamos. Recuerdo que entré por la puerta principal a las 23:10. Ahí me esperaban varios policías y el jefe de seguridad, ese capitán Matienzo. Ordenaron que me desnude. Revisaron todos mis papeles. Le informaron al gobernador José Luis Morales. Él informaba en ese momento al ministro de gobierno. Ahí estuve como 1 o 2 horas. Después llegó a la prevención de posta y ahí me vuelve a requisar un capitán y un sargento Signani. Me vuelven a desnudar, vuelven a tirar mis cosas en el suelo y me requisan y me miran todo, totalmente desnudo. Cero ropa a esa hora. Ahí estuve otra hora. Más o menos a la 1 ingreso al penal, a mi celda. Cada vez escucho más fantasmas por aquí. Fantasmas o no, lo que sí parece es que los casos de tortura en estos tiempos son mucho más de lo que pensamos y que hasta capaz nos pueda pasar a cualquiera. Tampoco a cualquiera. A nosotros, por ejemplo, no nos van a torturar así nomás. Para eso hay leyes que nos protegen. Sí, seguro que hay leyes, pero a cualquiera nos puede pasar. Ese que estaba contando lo que le pasó cuando llegó a la cárcel es Marco Antonio Aramayo. ¿Quién? El caso Marco Antonio Aramayo, que fue detenido por el caso Fondioc. Él fue quien denunció la corrupción que había en el fondo indígena. Pero situación paradójica, pero que ocurre, él fue detenido como el principal responsable. Pero más se rebelaba, más denunciaba, más gritaba, más condena se le daba. Hasta al final 256 acusaciones. Ahí se puede hablar de malos tratos, pero por la acumulación se vuelve tortura, donde las autoridades judiciales trataron de quebrarlo, llevándolo de un lugar al otro. Ustedes no sé si saben, pero el que tiene que pasar a juicio tiene que estar en buenas condiciones. Es un derecho humano que él tiene.
de estar tratado debidamente, que pueda dormir bien, que pueda hacer sus necesidades como tiene que hacerlo, que puede comer bien, dormir bien, para poder defenderse, porque hay la presunción de inocencia a prueba de lo contrario. En este caso, como ya les dije, el respeto a derechos humanos no ha existido. Lo despertaban a las 4 de la mañana, él sabía que tenía que tener listo su pequeño maletín para ir a Oruro, Santa Cruz, Tarija, en muchos casos en taxis, en coches defectuosos de la policía, y cuando ya no tenía plata para dar a comer a los policías, tampoco para él había comida. Dormía en calabozos, en lugares inhóspitos, y en este caso, no olviden que estuvo detenido en 2015, tuvo esos juicios por todo lado del país hasta 2022, cuando muere. Y hay un concepto fundamental en un caso así, es buscar el agotamiento. La tortura busca el agotamiento. Frente a alguien que se resistía, lograron matarlo por agotamiento. Él quiso luchar hasta el final. Lo que no sabían los verdugos, los jueces, los fiscales, es que todos estos años estaba escribiendo lo que estaba ocurriendo. Y él confió todo lo que estaba viviendo a un representante del ITI, a 2, y hemos hecho una publicación donde seguimos paso a paso todo lo que ocurre, y eso va a quedar para la historia. Queda el dolor del encierro, porque en este caso usted no se imagina cuántas veces me llevaron a Santa Cruz. Me encerraron en los calabozos del Palacio de Justicia. Si les daba la gana, me llevaban a la Felxé, o si no, me llevaban a Palmasola. Me dejaban sin agua, sin luz, sin medicamentos, sin alimentos, y tantas otras violaciones a mis derechos humanos que cometieron en este caso y en otros. Este es un ejemplo de la injusticia. Son testimonios terribles, pero esta vez no me estoy descomponiendo como la anterior vez. Me está dando ganas de saber más para ver qué se puede hacer, si en algo se puede ayudar para que no sigan pasando estas cosas. Seguro, hay algunos avances en las leyes. No creo que sea así nomás. No solamente el ITI, muchas organizaciones de la sociedad civil han denunciado el hecho que Bolivia no tiene un código de ley contra tortura y otros malos tratos que corresponden a las medidas a nivel internacional. Hay una ley contra tortura de Banzer, la segunda vez que fue elegido, pero con esa ley ni un ciudadano ha sido juzgado, castigado, porque la tortura es como un crimen de mínima cuantía. Dan 6 años. Si alguien muere, 10. Cuando un asesinato son 20, 30 años. Hemos presentado el caso en la evaluación periódica universal, que es una evaluación que Naciones Unidas hace todos los 4 o 5 años de todos los países, en qué medida cumplen con los derechos humanos. Y en esa ocasión hemos presentado el caso de Bolivia. Y claro, las recomendaciones que el Estado boliviano aceptó es que haga una ley en debida forma contra la tortura. Pero hasta ahora no hay. Después, en la Comisión contra la Tortura nos organizamos entre 14 organizaciones de la sociedad civil, entre otros hemos exigido lo mismo. Eso fue en 2021. Y en 2022, en la Comisión, en el Comité por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, éramos 40 organizaciones que hemos pedido. Ahora, por fin, está
en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados un proyecto de ley, de código de ley para mejorar el código existente. Pero lo llamativo es que la sociedad civil casi no ha sido consultada. Muy poco, apenas. Pero hay un esfuerzo. Un poco se ha avanzado y como dice Andrés, hay un esfuerzo, pero todavía muy insuficiente. Parece que algo tenemos que hacer. Parece que esto de la tortura no había sido una cosa tan poca cosa en estos tiempos como pensaba. Dicen que también hay un mecanismo de prevención contra la tortura. ¿Un mecanismo de qué? El mecanismo de prevención de la tortura, a luchar en las cárceles en particular contra la tortura. Bolivia es uno de los 20 primeros países que ratificó el mecanismo de prevención de la tortura de las Naciones Unidas. Bajo Rodríguez Belcé fue decidido y ratificado bajo Evo Morales en los inicios. Pero el cumplimiento del mecanismo nacional de prevención tomó mucho tiempo. Ahí veíamos también el miedo del gobierno de atacarse a este tema. Primero de una ley contra la tortura, un código de ley, y también un mecanismo de prevención independiente. Entonces, en 2013, por fin aceptan por lo menos un mecanismo, pero bajo el Ministerio de Justicia. Es decir, bajo control del Ministerio de Justicia. Han hecho un buen trabajo con todas las limitaciones que tenían. Por ejemplo, el mecanismo puede intervenir cuando sea en la cárcel, sin autorización. Y cuando nosotros veamos un caso que necesitaba una intervención rápida, le hacíamos una llamada y el mecanismo intervenía. Y ha sido muy positivo. Pero como el GIEI, el organismo que hizo la evaluación de octubre, noviembre, diciembre, la situación de represión en Bolivia, el GIEI insistió que se necesita un organismo independiente. Y eso es lo que se ha realizado, hay un mecanismo en la Defensoría del Pueblo ahora, que naturalmente es más independiente, pero lo que estamos observando, que es un pequeño grupo que no tiene los medios necesarios para intervenir debidamente. Algo es algo, aunque como dices parece que todavía es muy insuficiente. Sí, algo es algo, pero insuficiente. Tal vez lo primero es no callar, denunciar cuando sabemos de estos casos, porque muchas veces nos enteramos por nuestras familias o amistades y no decimos nada. Pero si denuncias, por ahí en líos te metes. Después a vos te van a estar torturando como en las dictaduras. Pero si callamos es peor. La tortura y los malos tratos se mantienen y quedan impunes. Cuidadito, no hay que arriesgar el pellejo. Tanta gente que han matado en las dictaduras. Y hablando de dictaduras, ¿qué habrá pasado con las Fuerzas Armadas, no? De la policía hemos hablado, pero nada de las Fuerzas Armadas. Quiero mencionar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que si bien fue modificada bajo el presidente Jaime Paz Zamora en 1992, su espíritu no había cambiado. Es una ley que no reconoce al ciudadano militar ningún derecho humano. Es significativo que durante la clausura de una reunión de comandantes del ejército, el 16 de febrero de 2012, en el círculo de oficiales del ejército, el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Aima, dio su respaldo a las jerarquías militares tradicionales, diciendo, palabra por palabra, por el tema de los derechos humanos, nuestros soldados no van a estar bien preparados físicamente. Ahora otro elemento llamativo. El militar y general dictador García Meza nunca fue degradado por las Fuerzas Armadas de su título de general.
No podemos seguir con una justicia, una policía y unas fuerzas armadas que actúan mucho con una mentalidad de la época de las dictaduras. No, no podemos. Tenemos que seguir conversando de estas cosas. Tal vez para eso seguimos convocando a más fantasmas y amistades que nos pueden ayudar a saber más de estos temas. Para eso estuvimos hoy con Andrés. Me llamo Andrés Gauthier, soy psicólogo y trabajo desde 2001 en el ITI, año que con Emma Bolscia Bravo fundamos el ITI. Porque cuando teníamos la idea de volver a América Latina, yo he nacido en Perú, de padres suizos, volvimos con este proyecto. Sabíamos que no había atención psicológica a las víctimas de tortura en Bolivia, como en muchos otros países de América Latina, y nos dijimos volver con un proyecto de atención a las personas afectadas por la tortura y malos tratos y su entorno. Sería un retorno que tenía sentido. Y nos acompañaron en los testimonios María Elsa Crispín, detenida y torturada durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez en 1976, y Marco Antonio Aramayo, detenido el año 2015 por el caso del Fondo Indígena, fallecido el 2022, torturado por 256 procesos que le abrieron. ¡Basta! Rompe el silencio, no a la tortura. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos en la lucha para la igualdad.